¿Qué tal a todos? Todas muy buenos días. Gracias por su participación y por estar con nosotros en el día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario de riesgo psicosocial en el lugar de trabajo. Mi nombre es Ricardo y soy gerente regional para Workplace Options. Hoy contamos con un diverso grupo de panelistas y expertos en el tema de riesgo psicosocial en el lugar de trabajo. Estamos muy alegres y gustosos de tenerlos a todos ustedes en el día de hoy. Sabemos que esta conversación va a ser una conversación muy amena, muy interesante. Queremos que la conversación sea interactiva también. Por lo tanto, pues les solicitamos que cualquier consulta o cualquier pregunta que tengan acerca de este tema nos escriban en el chat y estaremos respondiendo durante la presentación. Así que sin más, pues, y respetando el tiempo de todos ustedes, comenzamos en punto a las 10 de la mañana, hora de México, y comenzamos con la presentación de nuestro nutrido grupo de panelistas en el día de hoy. El día de hoy nos acompaña María Elena Medina. Ella es líder de compensación y beneficios para wellness del corporativo Eaton en México. María Elena tiene más de 8 años de experiencia en áreas de compensación y beneficio para México y Latinoamérica. Bienvenida y gracias por estar con nosotros, María Elena. Además de eso, tenemos con nosotros también a Débora Lofer. Débora es directora de programas de apoyo y bienestar al empleado en Intersistemas México. Es psicóloga con más de 20 años de experiencia implementando programas de asistencia al empleado. Gracias, Débora, y bienvenida. Gracias por estar con nosotros. También tenemos esta mañana a Jimena Ruiz. Jimena es psicóloga clínica y de la salud y forma parte de nuestro equipo de Workplace Options. Jimena cuenta con una maestría en medicina conductual en la Facultad de Psicología de la UNAM y una licenciatura en psicología en la Universidad de las Américas de Puebla. Jimena cuenta con más de 14 años de experiencia en esta rama. Gracias, Jimena, bienvenida. Y bueno, básicamente ese es nuestro grupo de panelistas para el día de hoy. Como les comentaba, esperamos que sea una conversación, una charla bastante nutrida y que les sea de provecho a ustedes. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, definen como riesgos psicosociales como percepciones y experiencias que pueden influir negativamente en la salud de un empleado, en su rendimiento o en la satisfacción laboral. Algunos riesgos de esto pueden ser las interacciones en el trabajo, el contenido del trabajo del empleado, las condiciones y las capacidades de la organización, las necesidades del empleado, la cultura del empleado y algunas otras consideraciones personales que no estén relacionados con el empleado. Dicho esto, y comenzando con esta definición, nuestra conversación de hoy se va a centrar casualmente en este tema, en los riesgos psicosociales, en los factores y riesgos psicosociales que pueden ocurrir o que están ocurriendo en el lugar de trabajo. Entonces, con este nutrido grupo de panelistas que tenemos y expertos, queremos comenzar con esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el riesgo psicosocial y el evento traumático? Y para eso vamos a comenzar con la parte clínica, definiendo cuáles son estas dos áreas. Jimena, coméntanos un poco eso. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista clínico de un riesgo psicosocial y un evento traumático? Claro que sí, muy buenos días. Bueno, pues para contestar a esta pregunta, primero es muy importante entender bien qué es un riesgo psicosocial. Como lo veíamos en la definición que nos acabas de proporcionar, los riesgos psicosociales son todas aquellas condiciones laborales negativas en las que se desarrolla la actividad del empleado que pueden producir resultados psicológicos, físicos, sociales, laborales negativos, cuando las personas se ven expuestas constantemente a estas condiciones. Estos factores de riesgo tienen que ver con las condiciones en el ambiente de trabajo, como las cargas, la falta de control sobre el mismo, el tipo de jornada laboral, los estilos de liderazgo negativos, las relaciones con los compañeros de trabajo, entre otros factores a los que los empleados y las empleadas se ven expuestos de manera regular. Por otro lado, cuando hablamos de un acontecimiento traumático severo, o ATS, como también se le conoce, nos referimos a un hecho o situación puntual, específica. Se considera como ATS a cualquier situación o evento que ponga en peligro la integridad física de una o varias personas
y que tiene como consecuencia o un riesgo real, ¿sí? De consecuencia, la muerte, la pérdida de un miembro o cualquier lesión grave, ¿sí? Cuando estas personas que estuvieron expuestas, ¿sí? a una ATS, a un evento traumático severo, van a presentar también ciertas consecuencias negativas. En este caso, pueden presentar una respuesta de estrés aguda, ¿sí? Y en caso de no ser tratado oportunamente, puede evolucionar esta respuesta de estrés a un trastorno de estrés postraumático. Entonces, básicamente la diferencia es los riesgos psicosociales son condiciones a las que nos vemos expuestos en el día a día o constantemente, y los ATS son situaciones puntuales. Y aquí no sé si pudiera yo agregar, Ricardo, bueno, aquí de lo que comenta Jimena, que fue bastante completo, ¿no? También hay que considerar que en la parte de los riesgos psicosociales, pues las empresas, ¿no? Las organizaciones pueden estar preparadas, pueden estar controlando estos factores de riesgos psicosociales al tener diferentes herramientas o iniciativas, ¿no? Para poder controlar o aminorar estos factores de riesgos psicosociales. De hecho, creo que cada vez más se escucha estas iniciativas de empresas que quieren, participan, les preocupa no solo la salud física de sus colaboradores, empleadas, sino también la parte emocional, ¿no? La social. Entonces, bueno, aquí es como algo que puede ser más controlable, que se pueden crear como más iniciativas, ¿no? En la parte de los factores de riesgo psicosocial. En la parte de los eventos traumáticos, puede ser menos controlable, ¿no? O sea, es muy difícil que una organización, una empresa tenga todo controlado, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, pues vivimos continuamente con cuestiones de inseguridad, ¿no? Por ejemplo. Tenemos también esta parte de la pandemia, ¿no? Que hemos vivido los últimos más de 2 años. Entonces, ha ido variando estas situaciones y, pues, por supuesto, estos eventos, como decía bien Jimena, en ese momento son cuestiones que percibe o lo vive, ¿no? La colaboradora, el asociado, que puede ser un peligro, ¿no? Entonces, ese es menos controlable, aunque muchas empresas también ya tienen diferentes áreas de seguridad, ¿no? De servicio médico y todo para poder aminorar o disminuir lo más posible que existan estos eventos traumáticos, ¿no? Pero esa es a mí también una diferencia muy importante en donde uno es más controlable o puede hacerse más herramientas o iniciativas de prevención, de proactividad a la parte que son los eventos traumáticos. Perfecto, gracias Débora y Jimena. Yo creo que ciertamente, como hablas Débora, este tema de la pandemia, pues ha cambiado muchísimo, o sea, ha cambiado muchísimo la parte de los riesgos, la parte psicosocial, como tú bien lo decías, lo que realmente se vive y lo que las personas crean o piensan que pueden estar sintiendo en ese momento. Vamos con la primera pregunta, la primera encuesta de nuestra conversación del día de hoy. En pantalla van a ver una pregunta bastante sencilla, respuesta sí y no. Por favor, seleccionen su respuesta en la pantalla. Y la pregunta sería, ¿su organización se ocupa adecuadamente de su bienestar? Nos gustaría conocer su experiencia o sus comentarios acerca de esto, porque como comentamos en la primera respuesta de la pregunta, han habido muchas situaciones que han ocurrido, no solamente en México, en Latinoamérica, a nivel global, que posiblemente hayan cambiado la situación de algunas empresas y que quizás algunas otras que no hayan tomado en consideración el tema de la salud mental y los riesgos psicosociales, lo tengan previsto ahora para tomar. Entonces, vamos a ver las respuestas. Que bueno, 97% de los participantes dicen que sí, que su organización se ocupa adecuadamente de su bienestar y un 3% nos indica que no. Yo creo, Débora, que esto realmente es importante y es interesante, porque como tú bien dices, muchas empresas se están ocupando de eso más. Quiero compartirles un detalle interesante que vimos acerca de la Organización Internacional del Trabajo, en la cual estima que entre el 50 y el 60% de las jornadas perdidas pueden atribuirse a estrés laboral. Y esta situación es principalmente grave en México, donde según el Instituto Mexicano del Seguro Social, 75% de los mexicanos sufren de estrés laboral, más
que las personas o los trabajadores en China y en Estados Unidos. Entonces, imagínense en esto. Esto quiere decir básicamente que aproximadamente un 15.9, o sea, 16 de cada 100 trabajadores mexicanos están pasando por algún tipo de agotamiento, por algún tipo de burnout, como se conoce, o el síndrome de agotamiento. Entonces, dicho esto, me gustaría conocer un poquito cuál es la importancia de medir este riesgo psicosocial dentro y fuera del lugar de trabajo. Y aquí quisiéramos la experiencia o que compartiera su conocimiento, María Elena, desde un punto de vista de empresa, una de las empresas más grandes y más importantes en México, como mencionábamos al principio. María Elena se encarga de la parte de beneficios y compensación en Eaton, México. Entonces, María Elena, ¿cuál sería tu opinión en este tema? ¿Cuál es esa importancia de medir el riesgo psicosocial dentro y fuera del lugar de trabajo? Claro, al final del día todos queremos empleados que estén sanos, que estén cumpliendo sus objetivos, que ellos que sean eficientes en el trabajo, que cuando lleguen a trabajar en su jornada hagan su trabajo satisfactoriamente. Entonces nos interesa mucho poder identificar cómo podemos ayudarlos en todos los aspectos, no solo en el horario laboral, sino cómo podemos ayudarlos de manera integral a que esto suceda, ¿ok? Y tomar acción de ello. Es por eso que nosotros lo vemos como toda una estrategia que debemos de tener dentro de la compañía y tomar responsabilidad y acción de ello. Sí, totalmente de acuerdo, María Elena. Ahí nosotros como proveedores de programas de apoyo al empleado vemos mucho las empresas, ¿no? De interesarse, y por eso yo creo que no me sorprendió la respuesta que hubo de los participantes, ¿no? Del 90 y tantos por ciento de gente que sí percibe que donde trabajan están haciendo iniciativas de bienestar, ¿no? O sea, como bien dices, no solo es el poder medir dentro del trabajo, ¿no? Lo que está pasando dentro del trabajo, cómo poner el antes y el después, porque si uno va a invertir como empresa en iniciativas para el bienestar, para disminuir factores de riesgo psicosociales, pues necesita saber si esas iniciativas que invirtió tuvieron un buen resultado o de plano no tuvieron resultado, hay que quitarlos y poner algo diferente para poderles ayudar, ¿no? Además, creo que Eaton, no sé, ahí María Elena, tú ayúdame, pero es una población tan diversa, tan grande, ¿no? Entonces yo creo que también muchas de estas mediciones tienen que ser diferentes dependiendo de cada organización, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y sabes que ahorita mencionaste algo muy importante que decía, si no funcionó, cambiarlo. Tal vez algo que funcionó en el pasado puede ser que ya no esté Ya no sé. funcionando, las organizaciones van cambiando y bueno, nosotros específicamente tenemos diferentes tipos de población, desde empleados operativos, que ellos están en la operación de manufactura, empleados en oficinas, los cuales tienen necesidades completamente diferentes y es importante entenderlos a todos y tomar iniciativas que pueden ser diferentes entre estos diversos grupos de población, de Y yo me, empleados. yo, yo me pregunto, Marilena, ¿qué tanto cómo cambió con la pandemia, no? O sea, quizá lo que medían antes, totalmente tuvo Sí, que haber cambiado, ¿no? Después de la pandemia, bueno, seguimos con la pandemia, ¿no? Pero cosa llama, creo que esta pandemia fue como un punto, ¿no? Ahí de partida de cambiar muchísimas cosas en el trabajo y en la vida familiar también, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Sí, hubo muchos papás nuevos, por ejemplo, que les tocó vivir todas a sus bebés en su casa, entonces sí les costó trabajo regresar, pero afortunadamente, bueno, tenemos este tipo de apoyos. Y como dices, han cambiado las políticas de la empresa, han cambiado las estrategias, entonces se va adaptando a ello. Y también agregar, perdón, Ricardo, que las medidas o el poder medir, ¿no? Es en diferentes áreas, ¿no? No solo es recursos humanos o servicio médico, sino también seguridad, por ejemplo. Creo que o sea, tiene que ser algo integral porque no puedes nada más medir una parte, porque las organizaciones cada vez más miden y tienen más áreas especializadas para poder tener un mayor bienestar en general de sus colaboradores, de sus empleadas, ¿no? Esto que ustedes mencionan del cambio creo que es muy interesante y muchas personas quizás lo habrán sufrido durante este tiempo. Yo creo que hay un dicho muy importante que nada en esta vida es constante, sino el cambio.
Entonces, de alguna u otra manera, si tomamos en cuenta estos 2 últimos años o un poquito más de la pandemia, nos han afectado. Algunas personas lo ven para mal. Yo pienso que para bien, porque de alguna u otra manera nos ha ayudado a eso, a cambiar, a mejorar, a actualizarnos en ciertas áreas, no solamente en las áreas estas de bienestar emocional, sino pues en muchas áreas de la empresa. Con este tema y más desde un punto de vista clínico, quisiera, Jimena, saber un poco ese tema, casualmente, de esa importancia de medir ese riesgo y quizás un poquito en los cambios. Si pudieras compartirnos un poco cómo se manejaba esto antes y después, tomando en consideración ese tema de los cambios que han podido ocurrir en este corto periodo de tiempo. Estás en mute, Kimi. Primero es muy importante recordar que bueno, los factores de riesgo psicosocial, cuando los empleados y las empleadas se ven expuestos a ellos, van a tener un impacto significativo, ¿sí?, en la salud física, emocional y social. O sea, eso no lo podemos dejar de lado. Recordar que este impacto va a ser significativo, ¿sí? Se va a ver afectado, por ejemplo, a nivel emocional. Vamos a poder encontrar, no sé, cuadros de ansiedad, sintomatología depresiva, algunas manifestaciones físicas como el aumento del riesgo cardiovascular, algunas manifestaciones gastrointestinales. A nivel social, cuando nos vemos expuestos a todos estos factores, sí va a haber cambios. Sí va a haber cambios en mi manera de relacionarme, va a haber cambios. Por ejemplo, podemos ver tendencias al aislamiento, un incremento en la hostilidad. Entonces, vamos a ver cómo afecta mucho. Ahora, con los cambios, el cambio en sí también requiere de un periodo de ajuste en las personas, ¿sí? Cuando son estos cambios en todas estas esferas, incluso en lo laboral, por ejemplo, antes, ¿sí?, la parte laboral de alguna manera era un tipo de refugio para las personas, para algunas personas, ¿sí? Era un lugar donde podían llegar, ¿sí?, y desarrollarse de alguna otra manera, desempeñar un rol de alguna manera, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vimos con la pandemia y con todos estos cambios? Todo, ¿sí?, se empieza a juntar. Entonces, los riesgos que antes estaban fuera y dentro se juntan. Entonces, todo esto requiere de que, como decía muy bien María Elena, se vayan ajustando las estrategias. Tal vez lo que me funcionaba antes y yo veía, ¿sí?, muchas empresas empezaron a implementar cosas que estaban viendo resultados positivos, ¿sí? Entonces ya lo querían replicar. Llega este cambio y ¿qué pasa? Eso que estaban haciendo no necesariamente va a funcionar para eso. Tienen que ajustar, ¿sí?, su estrategia. Entonces, ¿de qué me sirve medir? Medir constantemente. Bueno, medir en ciertos momentos, de poder ver dónde estoy, qué es lo que actualmente necesito, ¿sí?, qué es lo que estoy haciendo bien ahorita que me está funcionando, qué es lo que ya no me está funcionando o en qué tengo que trabajar, ¿sí? Y de esta manera, a partir de ese, digamos, diagnóstico actual, poder planear la estrategia a seguir para los siguientes momentos, digamos, ¿sí? Y una vez que emplee eso, bueno, también tener que medir, ¿sí? Bueno, medir me va a ayudar a ver si eso me funcionó o no y qué es lo que tengo que seguir haciendo, qué es lo que tengo que seguir modificando. Con todos estos cambios, justamente es importante medir para no asumir, para no decir, bueno, yo me imagino que mis empleados están sufriendo por esto y esto, no, sino tener algo concreto que me diga sí y lo estoy viendo reflejado en esto y esto, y a partir de esto, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que necesito modificar? Entonces, no sé si eso haya contestado justamente lo que preguntaba Ricardo, pero creo que esa va a ser la base. Medir me va a dar cierta guía también para ver qué es lo que tengo que hacer. Sí, definitivamente, claro que sí, Jimé, y en esa misma idea, yo creo que la parte de la medición y la parte de eso, de los números, de las estadísticas, es muy importante, y ese, como tú me mencionabas, antes y después. De hecho, pues, en la cantidad de participantes que tenemos el día de hoy, como vimos, 97% dijo que sí, que efectivamente sus empresas están implementando. Sabemos que muchas empresas lo están haciendo. Hay un gran
estrés laboral, como habíamos mencionado, básicamente otra estadística más para compartir con ustedes, ¿no? La Asociación de Internet de México dice que el impacto de COVID y las secuelas de esta enfermedad han provocado un aumento en el nivel de estrés, no solamente en los mexicanos, sino como mencionábamos al principio, a nivel general, Latinoamérica y global. El estudio de estrés del trabajo en México indica que el 60% de los trabajadores ha sufrido estrés o ansiedad en algún momento, mientras que el 23% lo padecen a diario. Entonces, esto va junto con el tema de la implementación de eso, de los programas de bienestar. Débora, ¿tú qué implementas este tipo de programas, básicamente, no solamente en México, sino en la región? ¿Qué nos podrías compartir sobre eso, sobre cómo pueden las organizaciones brindar apoyo emocional a sus empleados que están pasando por algún tipo de evento psicológico, psicosocial, de estrés, de ATS o de evento traumático severo? ¿Qué podrías compartir con los participantes en el día de hoy? ¿Qué es lo recomendable que pudieran hacer estas empresas para implementar ese tipo de programas y, por supuesto, ayudar a sus empleados a mitigar o a disminuir este tema de burnout y de estrés en el trabajo? Bueno, pues bueno, yo soy creadora y también soy psicóloga, ¿no? Y llevo 20 años en esto y creo que este tipo de programas como programas de apoyo al empleado de bienestar, pues pueden ayudar muchísimo a poder complementar otras iniciativas que ya tienen organizaciones en cuestiones de salud, ¿no? De seguridad. Entonces, por supuesto, cada empresa es un mundo diferente, ¿no? Entonces no puedo decir, ay, es que el programa de apoyo al empleado es exacto lo que necesita cada organización, o sea, no puedo. Creo que se nos congeló Débora, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es lo bonito de hacer una presentación en vivo, ¿no? Dentro de las altas y bajas de una presentación en vivo. Entonces vamos a esperar unos minutitos hasta que Débora pueda regresar y con su conexión de internet. Aprovecho entonces, mientras eso, María Elena, como estábamos hablando del tema de los antes y después, medir estos riesgos psicosociales en los empleados, ¿cómo las organizaciones en general o cómo ustedes básicamente están brindando ese apoyo emocional a los empleados que han vivido o que han pasado por algún tipo de evento traumático? Sí, bueno, nosotros tenemos toda una estrategia de bienestar más en el lado preventivo, pero ya específicamente cuando ya pasó este evento traumático, es importante primero que nada la identificación, que es lo que mencionaba también un poquito Jimena al inicio de la medición, que aquí es en donde es importante sumar a todos en la organización, por ejemplo, los supervisores. Los supervisores están muy cerca de los empleados, a ellos les piden permisos para faltar, ellos se enteran de todos sus compañeros, entonces esto sería nuestro primer contacto y lo que quiero hacer aquí referencia es que no solamente es el área de recursos humanos o no solamente es el área médica, es un conjunto de acciones que debemos de tomar supervisores, empleados, compañeros, recursos humanos, área médica, área de seguridad. Y bueno, con esta medición, identificación de estos casos, de estos eventos traumáticos, poder tomar alguna acción. Ahora, sí tenemos, como ahorita empezó a mencionar Débora, el apoyo psicológico, digamos. Afortunadamente tenemos este apoyo al empleado, como se llama, de ustedes, de Workplace Options, y nos ayudan con el seguimiento muy puntual y muy profesional en temas psicológicos. Sin embargo, también si son temas físicos, por ejemplo, es necesario involucrar a otras áreas de soporte que se puedan necesitar y no solamente dejarlo en un aspecto, sino trabajar en conjunto las diferentes áreas de la empresa y apoyarnos entre nosotros. No sé si aquí estoy respondiendo a tu pregunta. Claro, claro que sí, no, definitivamente, y te lo agradezco, María Elena, porque es como tú dices, no solamente una sola área, yo creo que eso también es algo muy importante. A veces nada más lo enfocamos o cae todo el peso en las áreas de recursos humanos o en la área de, digamos, si hay algún tipo de médico o psicólogo
o equipo clínico en sitio. Entonces, al final es un tema de la empresa en general, o sea, es un tema de todas las personas o de todos los colaboradores que están. Tenemos unas preguntas y quiero aprovechar para contestar y responder las preguntas como habíamos conversado al inicio. Una de las preguntas es, ¿se está viendo alguna tendencia de solicitud de incapacidad por estrés o riesgo psicosocial en las empresas de México? No sé, ustedes, Marilena, desde un punto de vista, ¿han visto un aumento en ese tema dentro de la empresa? Tendría que revisarlo porque no tengo el dato si anteriormente se medía. Sé que ahora sí es un nuevo concepto, vaya, pero tendría que revisarlo. Tendría que revisar cómo lo están viendo. Ahora sí que los supervisores, ¿no? Las personas que están con los empleados directamente, si están viendo un aumento en este caso. Lo reviso y regreso con ustedes. Claro, súper. Jimena, ¿tú qué experiencia has tenido con este tema desde un punto de vista clínico? Desde un punto de vista clínico, por ejemplo, desde que sucedió la pandemia, desde que estalló la pandemia, hubo un incremento en determinados casos, por ejemplo. Sí son riesgos psicosociales, pero tenían mucho que ver, por ejemplo, con la dinámica de el manejo de la incertidumbre, la dinámica en la familia, el estrés, de todos estos estresores externos, como decía también, se juntaron, digamos, se juntan los estresores externos con los internos, con la incertidumbre. Entonces, hubo un incremento, por ejemplo, en las consultas, en la solicitud de consultas, sí se vio, en determinados temas, ¿sale? Hubo mucho incremento, por ejemplo, para solicitudes de atención a cuadros de ansiedad, ¿sí? A somatizaciones, ¿sí? Las personas empezaban a tener ciertas manifestaciones físicas, ¿sí? Y solicitaban, sí, consultas médicas, pero de ahí también los derivaban a qué es lo que está pasando, además los derivaban a consulta psicológica. Entonces, hubo un incremento, sí, pero tiene más que ver o se notó más a partir de la pandemia. No sé si la pregunta iba por ahí o desde esta parte de la norma, pero por los cambios de pandemia sí hubo este incremento, ¿sí? Y sobre todo en temas específicos, ¿sí? En solicitudes específicas para tratar algunas cosas. Gracias, Jimena. Y parece muy interesante, es como comentábamos al principio, la pandemia trajo sus cosas buenas y sus cosas quizás no tan buenas, no quiero decir malas, pero no tan buenas. Y creo que una de las buenas es casualmente eso. Muchas de las personas, muchas de las empresas se dieron cuenta de la importancia de los riesgos psicosociales, de la salud mental. Muchas empresas se dieron cuenta de la importancia de proveer algún tipo de programa de apoyo, como Marilena mencionaba, de llevar un registro, de llevar un reporte, de llevar un control, porque antes quizás esto ocurría, pero o las empresas o inclusive los mismos empleados no le daban un seguimiento o no llevaban un control. Entonces, dicho esto, vamos a entrar un poquito en el tema de reporte, de control, de normativas que están existiendo. En la pantalla van a ver una encuesta, una pregunta acerca de implementación de una norma que está ocurriendo, o que todos sabemos que está ocurriendo en México. Y la pregunta es básica y sencilla. ¿Su empresa ya implementó la NOM 035 o la norma 035? Esto va muy de la mano a lo que se ha venido comentando acerca de eso, del estrés en el trabajo, del burnout, de los diferentes riesgos, de tener esa consistencia y esa igualdad, porque posiblemente anterior a esta regulación, a esta norma y anterior inclusive a la pandemia, lo que lo hacíamos lo llevamos de manera empírica. No había una estabilidad, no había ningún tipo de medición, no había ningún tipo de regulación o norma que fuera igual para todas las personas. Así que vamos a esperar unos segunditos. A ver, tenemos la respuesta de nuestra encuesta. 79% de las empresas sí implementaron la norma 035 y el 21% no. Fíjense que es interesante, la pregunta anterior hablaba sobre si las empresas están implementando o si conocían el tema de riesgos psicosociales y tuvimos una respuesta de 97%.
lo cual quizás nos da a entender que puede que hayan algunas empresas que todavía no han implementado este tema de la norma. Entonces, quiero conversar o queremos conversar un poco con ustedes sobre este tema en particular, sobre básicamente la NOM 035, que es específicamente para México. Y esta norma busca prevenir los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo que puedan dañar la salud física, social y mental de los empleados, ¿verdad? Recuerden también de que tenemos el chat. Cualquiera consulta, cualquiera pregunta, algún comentario de que tengan, pueden postearlo en el chat, pueden colocar sus preguntas en el chat y nosotros pues vamos a revisar y responder. Bienvenida, Débora. Una disculpa. No te preocupes, sabemos, es lo que decía antes de que te congelara. Esto es lo bonito de que se haga en vivo, ¿no? Dentro de otras cosas, pues, son situaciones que nos ocurren, son situaciones a las cuales debemos ya adaptarnos y, bueno, vivir y convivir con ellas. Estamos conversando, Débora, del tema de, y acabamos de hacer la encuesta sobre las empresas, si conocen y se han implementado la NOM 035, tuvimos 79% de empresas de los participantes que nos indicaban que sí se habían implementado y un 21% no. Y pues queremos iniciar entonces esta parte de nuestra conversación acerca de eso, acerca de, Mariana hace un rato nos comentaba desde un punto de vista del reporte. Es muy importante pues tener una estadística, un reporte de lo que ocurría. Jimena nos hablaba un poco de las diferentes situaciones o solicitudes de incapacidad o de eventos que han ocurrido post el COVID. Y bueno, vemos que muchas cosas se están dando, no solamente en México, sino en la región. Entonces, quisiéramos empezar con este tema en particular y conocer tu opinión, Débora, en este tema de las empresas que han implementado esta norma en México, ¿no? ¿Qué deben de hacer o cuál es la forma, digamos, segura para que pueda manejar este tema de entorno psicosocial en el lugar de trabajo, ¿no? ¿Qué debe hacer una organización o qué se recomienda que haga una organización con los resultados de la NOM 035? Si tuviese algún tipo de tips o recomendaciones para las empresas en este tema. Bueno, yo creo que algunas de las empresas ya están quizá en la segunda evaluación, ¿no? Porque esas evaluaciones empezaron ya hace más de 2 años, en donde se tenían que ya haber implementado, aplicado los 2 cuestionarios, los más importantes. Entonces, pues aquí sería evaluar, ¿no? Revisar estas estadísticas, estos resultados. Al final es una norma muy nueva, ¿no? No la estoy criticando, pero es algo muy nuevo que todavía tenemos que aprender de ella, ¿no? Y muy bien, como lo estábamos comentando anteriormente con la parte de medición, es ver, ok, hace 2 años si la implementé estos cuestionarios, ¿qué es lo que yo hice o qué es lo que yo implementé? ¿Qué iniciativas tomé para poder aminorar estos factores de riesgos psicosociales? Yo creo que siempre es importante evaluar qué se tiene ya en la empresa, porque tampoco el objetivo es contratar y diferentes proveedores y ver qué tantas cosas hacer, porque de hecho la norma tal cual no te dice qué contratar, ¿no? Qué contratar un programa de apoyo al empleado, contratar un médico, o sea, no tal cual así específicamente tan claro te dice la norma, sino sí te dice que tienes que tener ciertas iniciativas para poder aminorar o disminuir estos factores de riesgo. Y yo creo que entre programas de apoyo al empleado, que pueden ser en base a los resultados que tengas, porque dependiendo de los diferentes factores de riesgo que existen en esta norma, hay que evaluar qué es lo que se puede usar, que ya se tiene en la empresa, como también quizá apoyarse de expertos o apoyarse de proveedores para poder implementar estas iniciativas, ¿no? Pueden ser hasta capacitaciones, pláticas, ¿no? El poder internamente, utilizar ya ciertas capacitaciones que uno tiene en relación, por ejemplo, de liderazgo, ¿no? O de balance vida-trabajo, o de, comunicación asertiva, ¿no? Son diferentes temas que quizá ya las empresas ya tienen y que pueden volver a utilizar, ¿no? Para poder hacer iniciativas, ¿no? Entonces, hay muchos servicios, hay muchos proveedores o hasta en la misma empresa que pueden apoyar en base a los resultados que uno tiene y hasta comparativos si ya tienen el segundo año para poder revisar qué es lo que sí funcionó y qué es lo que no.
No sé si contesté la pregunta. Claro, claro que sí, claro que sí. Y junto con esa pregunta, yo creo que mucha gente se está preguntando, valga la redundancia, con todo esto, como tú decías, Débora, de la norma y la implementación, que es relativamente nueva, que puede variar la forma de cómo se implementa o no. ¿Quién es el responsable? O sea, al final, ¿qué área es la responsable o debería de ser la responsable de implementar, de ejecutar este tema de la encuesta y de la norma? Entonces, no sé si Débora o Jimena nos pueden comentar un poquito para orientar también a los que están participando acá, quién se debería, porque a veces quizás nos enfocamos en una sola área, en un solo equipo, en una sola persona. Entonces, ¿quiénes serían ¿quién sería la recomendación de ustedes de que son las personas o las áreas responsables de la implementación de esta norma? No sé, Jimena, ¿tú quieres empezar? Bueno, aquí yo lo que podría decir es que recordemos que los factores de riesgo psicosocial pueden estar presentes en toda la empresa. ¿Sí? Algo que mencionaba Marilena, que es muy importante, hay que involucrar a los líderes, a todo el liderazgo de la compañía, hay que involucrarlos. ¿Y hay que involucrarlos en qué? Hay que involucrarlos en entender cuáles son estos riesgos, en entender cuáles son los factores que van a impactar negativamente a las personas, cuáles son ciertas conductas, actitudes, estilos, todo eso, ¿sí? Las personas en el liderazgo lo tienen que tener súper claro, ¿sí? Y tienen que estar comprometidos justamente a mediar eso, ¿sí? Hacer algo al respecto de ello. Entonces, ¿qué área específica? Bueno, pues sí, recursos humanos va a tener una parte muy importante, ¿sí? Pero tiene que involucrarse, ¿sí? Toda la empresa. El liderazgo, por ejemplo, se va a tener que involucrar mucho en capacitaciones. Ahorita Débora decía, bueno, incluso cursos, claro que sí. ¿Sí? La educación acerca de estilos de liderazgo, de comunicación asertiva, de cómo impactan ciertas situaciones en el bienestar, en la productividad, en la salud física, en la salud mental. Todo eso, ¿sí? Es algo que las personas, ¿sí? En la empresa deben de conocer. Y el liderazgo, sobre todo, tiene que involucrarse en eso. Ahora, no sé, Débora, si tú nos quieras comentar más específicamente de algunas áreas o María Elena con su experiencia que se ven involucradas en esto. De mi parte, yo diría liderazgo. Yo creo que aquí, por eso la norma pide que haya un comité, ¿no? Para involucrar las diferentes áreas y que no sea solo un área como recursos humanos o servicio médico o el área de seguridad, ¿no? La verdad es que a mí me preguntan mucho eso, ¿no? ¿Quién es el área responsable en la empresa, ¿no? O sea, siempre es el cuestionamiento y se tratan de tirar la bolita en diferentes áreas. La verdad es que cada empresa es diferente. Hay áreas mucho más desarrolladas, mucho más expertas en ciertos temas que en otras. No quiere decir que recursos humanos en una empresa sea la misma forma que en otra empresa. Entonces, aquí cada empresa hay que evaluar, ¿no? Quién es la más indicada o trabajar en equipo. Y como bien dices tú, Jimena, liderazgo, que los líderes estén involucrados, que sepan de qué se trata por ejemplo, esta norma. Y también, muy importante, estos resultados que se obtienen de estos cuestionarios y de otros muchos más, compartirlos con los empleados, con las colaboradoras. Es importante involucrar y responsabilizar también a los empleados. No es solo que la empresa evalúe, haga iniciativas, sino también qué va a dar o en qué se va a comprometer el personal, ¿no? El equipo, los empleados para tener un mayor, bienestar. Entonces, yo creo que no solo son líderes, no solo son áreas, sino también que los empleados tomen como parte de esta norma, que sean parte de un cambio en la organización. Súper, yo creo que eso es interesantísimo, Débora, que los empleados sientan que son partes de este cambio, ¿no? O sea, que fluya de arriba hacia abajo, igual de abajo hacia arriba. Marilena, compártenos cuál ha sido la experiencia de ustedes con esta implementación de la norma y los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo. Sí, claro que sí. Y bueno, y también reforzando un poco lo que mencionaba Débora, no fue necesariamente meter nuevos proveedores o meter contratar nuevos servicios. Nosotros ya contamos con una estrategia de bienestar que incluye diferentes pilares, entonces de ahí nos estamos apoyando muchísimo desde todo el tema de pláticas, comunicados, material escrito,
nos apoyamos en todas las necesidades que estamos viendo. Ahora, ya en temas de la medición como tal, bueno, ahí sí nos estamos apegando a lo que es la norma y tratar de entender, todavía seguimos en este proceso de entendimiento, estamos bien, qué podemos mejorar, qué podemos cambiar. Lo que sí es que con los resultados que estamos viendo, y también, mencionando lo que decía hace un momento Débora, se está compartiendo con los empleados. Oigan, tenemos esta actividad o tenemos este proyecto y se pide la participación de los empleados, tanto como en la parte de desarrollo de algún proyecto, como a la hora de comunicar a los empleados. Y así, de esta manera estamos tratando de tener ese compromiso de todos los niveles de la empresa y no solamente un área, sino ahora sí que todos. Y de nuevo, cada lugar de trabajo tiene su propia estrategia porque, como mencionaba al inicio, tenemos diferentes tipos de empleados, los cuales requieren diferentes tipos de apoyo, tienen diferentes necesidades. Entonces, es importante conocerlos a cada uno de ellos y no necesariamente van a ser las mismas prioridades en un sitio que en otro, o con una población y con otra. Gracias, gracias. Recuerden también está el chat disponible si alguno de ustedes tiene alguna consulta sobre este tema, específicamente sobre la NOM, sobre la implementación. Si alguno de ustedes nos quiere compartir su experiencia, yo creo que sería de mucho beneficio y muy interesante para todos los participantes que nos puedan compartir su experiencia también, porque como bien todas las panelistas nos han mencionado desde un punto de vista de cliente y desde el punto de vista psicológico y clínico, esto es algo relativamente nuevo. Entonces, esto es algo que quizás muchas empresas no están 100% seguras de qué hacer, cómo implementar, quién tiene que participar. Entonces, el beneficio de este tipo de charlas y conversaciones es poder nutrirnos, de poder compartir experiencias para que al final, pues sea esta implementación de la norma y esta ejecución sea un éxito. Hablando de o cerca de este tema. Yo creo que todas ustedes lo han mencionado claramente. Hay muchas iniciativas que se pueden dar en este tema. Esto conlleva mucha organización y demás. Quizás los que están participando han escuchado sobre este tema y los que no, pues bueno, lo conocerán un poco más en el día de hoy. Los programas de apoyo al empleado. Entonces, quisiéramos, Débora, con esta tu experiencia, no solamente desde el punto de vista como profesional psicóloga, sino como implementadora o como con tu expertise y tu experiencia en esta área, ¿cuál es o cómo puede un programa de apoyo al empleado apoyar a la norma? Si hay algún tipo de detalles que nos puedas compartir, algún tipo de checklist, o sea, ¿qué sería lo más recomendable? ¿Cuál es el beneficio de las empresas en tener un programa de apoyo al empleado para manejar la norma 035? Pues algo que me gustó, Ricardo, y hay que ser muy honestos y transparentes, este tipo de programas de apoyo al empleado no están para apoyar, no para certificar. El que diga que estos programas o ciertas iniciativas están para certificarte en la norma, pues la verdad es que no es cierto. Lo que lo que sé de la norma es que lo que quieren ver es que se estén implementando iniciativas, ¿no? Para poder, cubrir ciertos riesgos, ¿no? Y aminorar estos riesgos, porque de que van a haber siempre riesgos, lo van a estar, ¿no? Pero aquí es muy importante que, por ejemplo, estos programas que ya llevan mucho más tiempo que las normas, o sea, llevan más de 40 años existiendo, ¿no? Que cubren diferentes áreas, diferentes de los factores de riesgo, ¿no? Desde estrés, agotamiento, ¿no? Liderazgo. Nosotros, o sea, los programas, pues es algo que ayuda muchísimo, es el tener el 24 horas para intervenciones en crisis, el poder mandar a un profesional después de un evento traumático en el lugar de trabajo para poder contener, psicoeducar en cuestiones de estrés postraumático, de pérdida, de duelo. También, por ejemplo, la asesoría a supervisores, ¿no? Que va muy de la mano con la parte del liderazgo, ¿no? El poder apoyar, o sea, es una herramienta, mucho de todos los servicios que nosotros damos son estar más enfocados en la parte proactiva y preventiva. Por supuesto, cuando uno implementa los programas, vienen los casos de crisis, de situaciones específicas, familiares y todo, pero el objetivo más que nada de estos programas es prevenir, ¿no? Crear conciencia, educación en cuestiones de bienestar. Entonces, la parte de calidad de vida, ¿no? Balance vida-trabajo, tenemos otros servicios, por ejemplo, de orientación legal, financiera, de wellness coaching, ¿no? O sea, para poder ayudar
ayudar en diferentes áreas, porque como bien han dicho las diferentes personas aquí en este seminario, somos seres humanos y necesitamos dar iniciativas integrales, ¿no? Entonces, los reportes que tenemos, sí, el programa es totalmente confidencial, no compartimos los nombres de las personas que lo utilizan, solo si haya riesgo o lo autoricen, o en estos casos de los acontecimientos traumáticos severos en el lugar de trabajo, cuando uno los identifica, poderlos referir al programa y con la autorización del empleado estar en comunicación, en seguimiento de estos casos y tener una evidenciable de que sí se le está apoyando a estas personas que vivieron un evento traumático o que salieron con alto riesgo en los factores de riesgo, ¿no? Entonces, aquí estos programas tienen diferentes servicios. De hecho, se pueden hacer trajes a la medida porque cada organización, como ya lo he dicho, son súper diferentes y no todos tienen el presupuesto para poder tener esto. Y como bien dijo María Elena, quizá contratar o lo que ya se tenía para iniciativas de bienestar se pueden utilizar perfectamente con lo que pide la norma, ¿no? Entonces, la verdad es que estos programas que han ido evolucionando, porque empezaron únicamente por cuestiones emocionales y ahora ya hasta orientación alimentaria, ¿no? O sea, tienen diferentes servicios que están dirigidos a bienestar. Entonces, creemos, y bueno, yo porque llevo mucho tiempo en este programa y además, por ejemplo, en México, que ni el Seguro Social ni el Seguro de Gastos Médicos cubre muchas veces la parte emocional, uno tiene que esperar en el seguro muchísimo tiempo para ser atendido, ¿no? Entonces, estos programas pueden complementar muy bien a lo que ya tienen las organizaciones y así tener evidencias de iniciativas hacia la parte de aminorar o de dar atención a los factores de riesgo psicosocial. ¿Cuál ha sido tu experiencia, María Elena, con este tipo de programas de apoyo al empleado? La verdad es que ha sido muy buena. Como también mencionaba Débora, no es solamente el apoyo psicológico que se les da a un empleado, eso sabemos que es lo base, ¿no? Si un empleado tiene alguna situación, puede llamar y tiene el apoyo 24/7, cualquier hora del día, incluso también las familias, lo cual les ayuda bastante. Pero es todo lo que nos apoyan desde las pláticas, por ejemplo, dan pláticas desde liderazgo a equipos, equipos que tal vez cómo llevar conflicto, cómo ser, si voy a subir a manager, cómo tratar con las personas, todo este apoyo de desarrollo profesional, incluso también temas de cómo escuchar, cómo ser empático, cómo identificar enfermedades mentales de todo tipo, que creo que nos ayuda mucho y la audiencia ha dado muy buenos comentarios sobre este tipo de pláticas, incluso material escrito que hemos llegado a compartir, siempre nos agradecen mucho y es bastante bien recibido. Y bueno, y cada vez veo más variedad. Incluso ya los usuarios me llegan a preguntar, oye, el proveedor de apoyo al empleado da clases de fitness. No, tampoco nos vayamos a ese punto, pero ha variado tanto el servicio que ya hasta los mismos usuarios también piensan, ¿qué más nos puede dar? ¿Qué más podemos aprovechar del proveedor? ¿No? Entonces, ha sido definitivamente un pilar muy importante en toda la norma 035. También desde que vimos qué necesidades teníamos en los sitios, nos acercamos con ellos nos dan también soluciones, decir cómo se puede adaptar este programa, cómo puedo adaptar esta necesidad o tener una acción a esta necesidad específica que tengo en este sitio o tal vez en toda la empresa. Entonces, sí, definitivamente ha sido buena. Yo he trabajado con diferentes proveedores también y puedo decir que todos se enfocan en dar este apoyo. Al final del día buscamos que los empleados tengan este apoyo y bueno, sí se ha logrado con buenos resultados. Excelente, excelente. Gracias. Tenemos una pregunta, tenemos unos minutos, todavía nos quedan unos cuantos minutos, así que tenemos una pregunta. Vamos a ver aquí, dice... dice, quisiera comentar la situación de mi país al cambio de APA y la falta de
ajuste necesario para el empleado que en el fin de beneficio le ejecutar los proveedores. Aquí de mi perspectiva profesional. Claro, ciertamente como que hay países en los cuales este tema de apoyos emocionales, de riesgos psicosociales y demás está mucho más arraigado, está mucho más implementado en otro. Ciertamente, pues por eso quisimos comenzar esta conversación de esa manera. La parte de los riesgos psicosociales pues se pueden dar en mayor o menor importancia de situación en diferentes países, Latinoamérica principalmente donde nos estamos enfocando, pero pues también queríamos compartir con ustedes este tema, el tema de particularmente en México, donde esta norma 035 pues ya es eso, es una ley, es una regulación implementada por el gobierno mexicano que aplica a todas las organizaciones mayores de 15 empleados. Todas ustedes en el panel han comentado algo muy interesante. Creo que eso es algo también que podemos tomar aquí como un resultado de este tema psicosocial. En las empresas no estamos tratando con máquinas, no estamos tratando con números, estamos tratando con seres humanos. ¿Qué quiere decir? Cada empresa es diferente, como Débora lo mencionaba, cada implementación de un programa de apoyo debe ser diferente, debe adecuarse y debe adaptarse a los resultados de la encuesta, debe adaptarse a la situación de la compañía o de la empresa en ese momento. Como bien Marilena lo mencionaba, han ido cambiando, han ido progresando. Qué bueno escuchar que en empresas como la tuya y en muchas otras, las personas ya están preguntando más allá, ya no solamente se van al tema emocional de un psicólogo, sino que ahora te preguntan por fitness, por nutrición, por viajes, por muchas cosas que quizás antes a nivel de la región de Latinoamérica, el empleado veía este tema emocional como un tabú, veía el tema emocional como no sé dónde buscar ayuda, no sé a quién pedir, si es solamente un psicólogo, y ahora los programas de apoyo emocional, la norma también ha abierto ese abanico a situaciones o eventos que no son solamente relacionadas con la parte psicológica, sino que hablan mucho más de eso. Nos quedan unos minutos y antes de cerrar quisiera terminar con algún tipo de recomendación de parte de ustedes. Y si podemos empezar entonces con Jimena. ¿Qué recomendación, qué comentarios finales tú podrías hacerle a todos los participantes sobre este tema, sobre los temas de riesgo psicosocial, eventos traumáticos severos y pues básicamente lo que es programas de apoyo y salud mental emocional en general? Claro que sí. Bueno, pues lo principal va a ser entender que los factores de riesgo psicosocial, como lo decía Débora en algún momento, van a estar presentes. O sea, eso es algo que ahí está. Tenemos que aprender a identificarlos y a implementar estrategias para minimizarlos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder erradicar estos riesgos, ¿sí? También los eventos traumáticos severos, lamentablemente, pues van a suceder, ¿sí? Son desde accidentes laborales, ¿sí? Hasta situaciones fuera del trabajo que van a estar ahí teniendo algunas consecuencias negativas en las personas. Entonces, tomando esto en cuenta y aceptando que van a estar ahí, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos aprender a identificar, a medir, a educar, ¿sí? A toda nuestra compañía, ¿sí? Poder comunicar adecuadamente lo que se está haciendo, todos los esfuerzos que se están haciendo en las organizaciones, cuáles son las obligaciones también que tienen los empleados y las empleadas para que todo esto, ¿sí? Pueda resultar en algo positivo para toda la organización. Recordando siempre que, como tú bien dijiste, estamos trabajando con seres humanos que tenemos situaciones todos los días, las vamos a tener, y también es nuestra responsabilidad poder aprovechar, conocer, aprovechar lo que tenemos a nuestra disposición. ¿Para qué? Para poder nutrirnos, para poder capacitarnos y para poder adquirir las habilidades necesarias para poder manejarnos adecuadamente en el día a día de nuestras organizaciones. Eso sería mi comentario. Gracias. ¿Qué nos puedes compartir, Débora, tus comentarios finales sobre este tema? Pues yo creo que tocar base con todas las áreas. Yo creo que me ha pasado y escuchar otras empresas que comentan, o sea, que no han tocado base con otras áreas y en las otras áreas ya tienen muchas otras cosas desarrolladas o han implementado ciertas cosas que ni sabían y están repitiendo, ¿no? Entonces, el trabajar en equipo
de forma integral, creo que es la mejor forma, ¿no? Cada área, cada persona, cada rol puede contribuir, ¿no? Al bienestar de una organización, de ser una organización resiliente, porque mucho el bienestar tiene que ver con la resiliencia. Entonces, yo creo que es tocar base con las diferentes áreas, involucrar a los diferentes líderes para que todos se comprometan y pues hacer iniciativas, ¿no? Las iniciativas que quieran, como siempre, o sea, bromeo, ¿no? Hasta la norma no te dice que puedes contratar un sacerdote, ¿no? Y que los empleados se acerquen al sacerdote a platicar de sus problemas porque se sienten más cómodos que con un psicólogo, ¿no? O sea, uno no sabe, ¿no? O sea, no hay algo específicamente o certificado, ¿no? Sino que el objetivo es que las empresas busquen iniciativas que se adapten a su cultura o a lo que buscan, ¿no? Yo creo que eso es clave, ciertamente es eso, ¿no? Que se adapten a la cultura y como comentábamos anteriormente, darle esa confianza a los empleados de que pueden compartir, pueden participar, que la salud mental y la salud emocional no es un tabú, es algo normal que todo el mundo pasa y que en el momento que lo necesite debe buscar una ayuda. María Elena, ¿qué nos puedes compartir tus comentarios finales acerca de este tema desde tu punto de vista empresarial sobre este tema que hemos tocado hoy? Bueno, yo soy creyente que siempre podemos mejorar, por más que ya tengamos bien desarrollada una estrategia o ideas, siempre va a haber oportunidades de mejora, ya sea porque están cambiando las condiciones o están cambiando las personas. Siempre se puede hacer algún tipo de mejora, vaya. Y bueno, y también reforzar lo que dice Débora, no quiero ser repetitiva, pero sí me parece algo clave y muy, muy importante, involucrar a todos, tener el compromiso de todos los empleados, tanto en la parte del liderazgo como en la parte de implementación, porque al final del día no va a servir de nada si tienes muy buenas ideas y no se aterrizan y las personas no las siguen o no las usan. Eso va a ser clave, que todos en la compañía estén con ese compromiso de tener o de mejorar esta área, ¿no? Excelente. Bueno, le damos las gracias a todos ustedes por compartir sus experiencias, sus conocimientos con todos los participantes en el día de hoy. Esperamos que las personas que participaron de esta conversación en el día de hoy les haya sido de provecho, que hayan obtenido algún tipo de guía u orientación para este manejo, no solamente para el manejo de la implementación de la NOM 035 en México, sino también en general de lo que es el manejo de los riesgos psicosociales, eventos traumáticos y el manejo de la salud mental y emocional de sus colaboradores. Así que, pues una vez más, gracias. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en nuestra siguiente charla. Muchísimas gracias. 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 Chao. Cuídense mucho.